es de las fiestas más importantes, la de hoy, porque hoy comienza a concretizarse el misterio de la redención, desde el momento en que la Virgen da su aceptación a la encarnación del Verbo. Y ahí uno ve la importancia de la Santísima Virgen en todo el plan de la redención. Nunca la Virgen puede ser una mujer cualquiera, simplemente porque dijo sí a la redención. Y es interesante cuando uno analiza el texto. La Virgen dice que se asombra de las palabras del ángel, no del ángel. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que la Virgen, en fin, veía ángeles. No era una cosa así inusual para ella. Hubo santos, Santa Gemma Galgani y santos otros, el Padre Pío, etcétera, que han visto a su ángel. La Virgen no vería a sus ángeles, seguro. Entonces, o sea, la Virgen tendía ya un nivel espiritual importantísimo. Es bonito ver cómo en los planes de Dios la importancia de la humildad, porque ella se queda pensando, ¿qué es esa palabra llena de gracia? Es la única criatura que recibió una alabanza tan grande, llena de gracia. Y en ese llena de gracia están todos los dogmas marianos, entre ellas la Inmaculada Concepción. O sea, ella no tenía pecado original. Si no, no podría haber dicho el ángel llena de gracia. Ahí faltaba un poquito, si hubiese tenido ese pecado original. Y lémbrense siempre que por qué la Virgen tiene el privilegio único, como dice la declaración del dogma del Papa Pío IX, de que la Virgen no tuvo pecado original. ¿Por qué? Y porque ella tenía que dar la naturaleza humana al Verbo. Aquí no entra la figura del Padre. El Espíritu Santo la cubre a la Virgen Santísima. O sea, no hay participación de hombre aquí, en esta concepción. Entonces, por eso es que la Virgen tenía que ser, es la única criatura que le daba la naturaleza humana purísima al que venía a rescatarnos del pecado. Si la Virgen hubiese tenido pecado original, necesariamente tendría que transmitir el pecado original a su Hijo, al Verbo. Y el Verbo venía a salvarnos del pecado, ¿cómo es que iba a estar sometido al pecado? Imposible. Bien, y digo esto un poco también en razón de una última, algunos episodios que han sucedido y que no faltó el inteligente que sostiene, o sostuvo en su momento, un personaje que sostuvo que en realidad había que trabajar también por la Inmaculada Concepción de San José. Y eso es una herejía. ¿Por qué? Y porque San José no tiene participación en la concepción del Verbo. Yo lo quiero mucho a San José, pero no podemos sostener semejante barbaridad. Porque por otra parte, si sostuviésemos la Inmaculada Concepción de San José, entraría en duda la participación del Espíritu Santo. Diríamos, no, entonces si San José es también inmaculado concebido, es porque tuvo que ver en la concepción del Verbo. No. Además, lembren que el documento de Pío IX, cuando se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, dice que es un privilegio único, singular. No hay dos personas. Yo puedo ser muy devoto de Santa Teresita, de San Francisco, de San Ignacio, etc. Pero no podemos dar ese título de Inmaculado Concebido a otras personas. Porque ya la misma declaración del dogma excluye que otras personas pudieran ser inmaculados concebidos. Digo esto porque
hay un supuesto obispo Casado que sostenía esta herejía. Bien, Casado me refiero no de sobrenombre, Casado, de casamiento. Bien, sigamos. ¿Cómo podemos imaginar que el Verbo se hace carne? ¿Cómo podemos entender dentro de nuestras limitaciones que el infinito se hace finito en el seno purísimo de la Virgen? ¡Qué milagro, qué misterio! Y la Virgen, lo que habrá sentido, lo que habrá pensado, ¿cómo que yo voy a ser madre de Dios? Ojo, uno ve en el cuestionamiento que le hace al ángel, yo no conozco varón, diciendo yo tengo mi voto de castidad, no voy a andar casándome ni nada por el estilo. O sea, ella, como ver, también se defiende su pureza. Vean el valor que tiene la pureza, por otra parte. Cuando la misma Virgen le discute al ángel, ojo, yo no voy a conocer varón. Vean el valor de la pureza. Cómo la defiende la Virgen, y el ángel le dice, tranquila, no hay problema. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Qué misterios que se realizan en este día. Realmente es una... Podríamos pasarnos todo el día meditando en esto, en esta situación. Y cómo vería la Virgen, porque la Virgen en su pureza, ¿cómo entendería de que iba a ser la Madre de Dios? Y en su humildad. Yo creo que la Virgen habrá dicho, no, esto no es para mí. Porque, ojo, que la Virgen también, la profecía de Isaías la sabía de memoria, ojo. Las mujeres israelitas dicen que ellas estaban siempre pensando en que sería, pues claro, para una mujer hebrea ser la madre del Mesías, era una cosa importante. Pero claro, muchas mujeres que deseaban tener un hijo para ver si en una de esas nacía el Mesías, no le daban mucha atención a lo que decía el profeta Isaías. Una virgen dará a luz. Claro, es que es una contradicción, aparentemente. Cuando yo me imagino la cara que habrán puesto los judíos cuando Isaías dice es una virgen va a dar a luz, habrán dicho este Isaías está pasado de algo, no puede decir eso. Y al final una virgen dio a luz. Y la Virgen sabía esa profecía, pero ella se ve que no se sentía digna, porque incluso había hecho el voto de pureza, de no tener relación con nadie. Bien. Y como, por otro lado, también como Dios, como que respeta la virginidad en la Virgen. Lémbrense que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Es un dogma de fe. Bien. Entonces, contemplar, meditar. ¿Qué podemos sacar de provecho? ¿Cómo las profecías se van cumpliendo? Número uno, la importancia de la fe católica, que la religión católica es la única que tiene profecías que se cumplen, porque es la única verdadera. Entonces, la importancia de la Virgen en el plan de la redención. Por eso es que la importancia, también lo hemos dicho alguna vez y hemos rezado oraciones en favor de esto, de sostener la corredención de María Santísima. Cristo es el Redentor, pero María es la corredentora, porque María es la que da la materia para el Redentor, para que se realice la redención. Entonces la corredención es uno de los últimos dogmas que
esperamos que un día se celebren, se declaren. Ver la importancia de la pureza, de la vida interior, cómo la Virgen le llama la atención, podríamos decir, el elogio que le hace el ángel. ¿Se imaginan ustedes que si un ángel a nosotros se nos aparecería y nos dijera algún elogio? Fulano, qué bien que rezas, o fulana, qué bien que meditas. Uf, ¿quién nos saca la soberbia? ¿Quién nos saca la soberbia? Por eso es que cuando Dios prepara a alguien para grandes planes, realmente lo humilla, le trabaja la humildad. Entonces tenemos que tener, por otra parte, un cierto cuidado y evitar el elogio. Porque en el elogio se esconde mucha vanidad. Entonces debemos ser finos en eso, en no caer fácilmente en ser elogiados. No. Todo lo que eventualmente uno puede ser de bueno se lo debe a Dios y punto. Bien. Y San José, hay que decir alguna palabra de él. Ya hemos dicho que estamos en el mes de San José. ¿Qué podemos decir? Primero, el hecho de que el San José no tenía la gracia de haber sido concebido sin pecado. San Juan Bautista fue limpio del pecado original en el seno materno cuando la Virgen va a visitar a Santa Isabel y la saluda. Y Santa Isabel dice, el niño saltó de gozo al escuchar tus palabras. O sea, San Juan Bautista fue bautizado, por así decirlo, por la mediación de las palabras de la Virgen, en el seno materno. San José no sabemos. Quizás le habrá pasado algo parecido a San Juan Bautista. Si San Juan Bautista fue bautizado en el seno materno, yo pienso que San José tal vez tendría una gracia por el estilo, pero no hay nada en la Sagrada Escritura y en la tradición sobre ese punto. Pero San José también, el grado de perfección que tendría para pensar de que Dios pone en brazos de San José a su propio hijo, al cuidado de su hijo y el cuidado de la Virgen. O sea, San José también tiene unos méritos impresionantes. Me acuerdo que en España había un canto que decía, no lembro la melodía, un canto dedicado a San José, que decía en una parte, Salvador del Salvador. ¿Y por qué Salvador del Salvador? Y San José salvó al niño Jesús y a la Virgen, y especialmente al niño de la matanza de los niños de Herodes, ¿no? Cuando Herodes mandó matar a los niños, San José lo salvó al que venía a salvarnos. O sea, que se da una conjunción de personajes con un grado de virtud que uno se queda helado de meditar en estos personajes. El amor que tendría Jesús por su padre, porque a San José lo llamaba Pai, ¿eh? ¡Wow! Si él es el Pai eterno y lo llama a San José Pai. Qué grandes misterios y qué bonitos misterios. Entonces hoy vamos a tener, porque hace tiempo que tenía ganas de hacer una exposición del Santísimo, por unas cosas y otras siempre postergamos la cuestión, y hace un año aproximadamente que no hacemos una exposición del Santísimo. Entonces hoy en homenaje a la Encarnación, después de la misa, vamos a hacer la adoración, aunque sea 15 minutos. Y pensar que el que va a estar ahí
expuesto es el mismo que hoy se hizo carne, el mismo, y que en cada consagración se hace carne, y que en cada comunión lo recibimos. ¿Cómo no ser felices? ¿Cómo no ser felices? ¿Cuánta gente que no sabe del misterio de la encarnación? ¿Cuánta gente que no sabe y no tiene idea de la grandeza de la Virgen, de San José? De lo inmenso que es comulgar. Entonces, aprovechemos, y una de las cosas que podemos hacer hoy es dar gracias. ¿Por qué? Por ser católico, por tener fe y pedir por aquellos que no la tienen, para que este lugar se llene cada vez más de gente creyente, católica, que quiera salvar su alma, que quiera servir a Dios, que no se busque a sí mismos, que no invente herejías nuevas y tonterías, simplemente ser católicos. Pidamos hoy esas gracias ante el Santísimo expuesto. Ave María Purísima.